Buenos días, mi nombre es Natalie Espinosa Suárez, soy médico de familia y comunidad, egresada en el año 2017 de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente me encuentro trabajando en Estados Unidos en la Clínica Mayo, en la unidad de Knowledge Evaluation and Research, a cargo del doctor Víctor Montori. Y el día de hoy les voy a hablar de los conceptos básicos de la investigación cualitativa con la finalidad de compartir las definiciones importantes, las diferentes características que podemos encontrar en esta metodología de investigación e invitarlos a que en el futuro poder contactarnos y desarrollar inclusive proyectos. Entonces, comencemos. Si bien los investigadores que trabajamos tanto en investigación cualitativa como cuantitativa solemos pensar que son metodologías de investigación opuestas, la verdad es que lo único que varía es el enfoque de la pregunta de investigación. Pero en sí, cualquiera de estas dos metodologías pueden ser usadas para cualquier paradigma de investigación. Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual he tratado de resumir cuáles son las diferencias entre estas metodologías y en qué puntos estas se encuentran y podemos considerar que tienen similitudes. Si bien el enfoque cuantitativo busca cuantificar un fenómeno que nosotros podamos encontrar, la diferencia con el abordaje cualitativo es que nosotros en esta situación tratamos de entender cuál es la naturaleza, cómo se origina y cuáles son las características alrededor de este fenómeno. En el abordaje cuantitativo nosotros tratamos de probar una hipótesis. En cambio, en el abordaje cualitativo, nosotros tratamos de crear hipótesis, de crear ideas o teorías. Nosotros al trabajar con investigación cuantitativa buscamos utilizar diferentes instrumentos, diferentes escalas, diferentes algoritmos, diferentes ecuaciones, pero sin embargo, cuando nosotros trabajamos en investigación cualitativa, nosotros como personas humanas investigadores somos los instrumentos de trabajo. Y el análisis que se va a realizar en la investigación cualitativa es un análisis de textos, de transcritos de entrevistas, de transcritos de desarrollo de focus groups o imágenes en el caso de hacer nosotros seguimientos videográficos a ciertas poblaciones. Comparado no con la investigación cuantitativa en la cual nosotros vamos a hacer un análisis estadístico y obtener diferentes valores numéricos que van a sustentar nuestra data encontrada. Las similitudes entre ambas metodologías, el punto en el cual se encuentran es que ambas son sistemáticas, es que ambas buscan el entendimiento científico de un fenómeno desde diferentes ángulos y que existen consideraciones en ambos puntos para el muestreo y para el reclutamiento de la muestra. La verdad es que existen diferentes formas de definir la metodología cualitativa y personalmente considero que algunas son bastante subjetivas, ambiguas y amplias, pero en sí, si nosotros queremos centrarnos en una definición entendible, sencilla, manejable y comunicable, es que mediante la investigación cualitativa nosotros vamos a ver una manera de entender el mundo real, los problemas del mundo real, desde las perspectivas de las personas que vivimos en este mundo. Existen diferentes tipos de diseño en la investigación cualitativa y a continuación voy a mencionar los 4 más importantes en los cuales se está desarrollando más publicaciones. Uno es la etnografía, la siguiente es la fenomenología,
la teoría fundamentada y el análisis de contenido. Cuando nosotros trabajamos con el diseño basado en etnografía, en la investigación cualitativa, lo que nosotros buscamos es entender el significado de los diferentes comportamientos que se asocian con la sensación de pertenencia a un grupo o a una cultura. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de pregunta de investigación para este tipo de diseño metodológico. ¿Qué constituye la relación de cuidado entre los médicos y los cuidadores de los pacientes con el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre cuidadores procedentes de Marruecos, Siria e Irán? Lo que queremos ver aquí es cómo es la diferencia entre la relación que va a existir entre estos médicos y cuidadores de diferentes procedencias. Si existe alguna diferencia porque provienen de Marruecos o de Siria o de Irán. Cuando nosotros trabajamos con fenomenología como diseño, lo que buscamos es realizar una exploración de cómo la gente entiende el mundo. Lo que queremos ver es cómo la gente entiende un específico fenómeno que va a aparecer en su vida diaria. Y este análisis básicamente se basa en experiencias subjetivas e individuales de las personas. En este ejemplo de pregunta de investigación tenemos: ¿cuál fue la experiencia vivida por los cuidadores de los pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en cuidados al final de la vida en una unidad de cuidados paliativos? En este caso, el fenómeno va a ser la experiencia. Lo que nosotros queremos evaluar es la perspectiva individual de cada uno de los participantes respecto a esta experiencia que ha vivido en particular. Cuando nosotros trabajamos con la teoría fundamentada, el objetivo final de utilizar esta metodología es elaborar una teoría basada en las diferentes observaciones que vamos a realizar. Entonces, una pregunta de investigación que va a dirigir todo este proceso de teoría fundamentada va a ser: ¿cómo la relación de confianza entre los médicos y los cuidadores evoluciona durante el periodo de tiempo que dura el cuidado de los pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo es que evoluciona esta relación médico-cuidador en el tiempo, a fin de elaborar una teoría que pueda ser utilizada para futuras interacciones entre médicos y cuidadores. Nosotros trabajamos con el diseño de análisis de contenido. Lo que nosotros vamos a hacer es procesar, organizar e integrar de manera descriptiva un material, por ejemplo, transcritos, y vamos a coger toda esta información de manera narrativa y lo vamos a organizar por temas. Lo que me gusta mucho de esta metodología es que prácticamente los datos nos van a hablar a nosotros. Vamos a leer detenidamente palabra por palabra, por ejemplo, en un transcrito, y eventualmente vamos a ir notando de que van emergiendo coincidencias, que van emergiendo temas, subgrupos, y vamos a ir creando de esta manera subgrupos y posteriormente temas, y así vamos a poder describir todo lo que la data nos está ofreciendo como información.
Tenemos aquí este ejemplo típico de pregunta de investigación y serían ¿cuáles son las percepciones de los pacientes con cáncer? Tanto sus familiares, tanto los miembros del equipo médico, acerca de la revelación del diagnóstico en estadios avanzados. Entonces, una vez que hemos escrito los diseños, tenemos que proceder a los siguientes pasos, que viene a ser el cálculo de mi muestra o cómo voy a obtener mis datos. Entonces, dependiendo del tipo de diseño que yo utilice, por ejemplo, en el caso de la etnografía, solemos frecuentemente utilizar un muestreo y un diseño diferente a, por ejemplo, la teoría descriptiva, en la cual yo no busco tanto ver grupos poblacionales grandes, sino simplemente puede ser un grupo pequeño, pero lo que busco es un resumen descriptivo de la data. En el caso de la teoría fundamental, en la cual yo busco elaborar una teoría que yo pueda generalizar, mi cantidad de muestra va a ser diferente, la forma como yo voy a obtener mi data va a ser diferente. Entonces, en general, el cálculo de la muestra, tanto en una metodología cuantitativa como cualitativa, va a ser diferente. Cuando yo trabajo con metodología cuantitativa, generalmente lo hacemos a priori. Antes de ella estamos estableciendo nuestro cálculo de muestra y tenemos fórmulas y programas matemáticos, pero en cambio en la investigación cualitativa, normalmente no tenemos esto. Lo que nosotros hacemos es, en el camino, ir obteniendo nuestra cantidad de muestra total. Dependiendo a la famosa saturación de datos, es que va a depender nuestra cantidad de muestra. ¿Y de qué se trata la saturación de datos? Entonces, la saturación de datos consiste en que llegado a un punto, después de haber entrevistado a cierta cantidad de gente o de haber desarrollado cierto número de focus groups o de haber grabado cierto número de videos, ya no emerge nuevos datos, ya no hay datos novedosos que vayan a contribuir. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque ni bien al inicio de nuestra muestreo, al inicio de nuestra recolección de datos, debemos empezar con nuestro análisis. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros nos demos cuenta que ya no existen datos novedosos. Por ejemplo, yo entrevisto a la persona número 1 y voy a tener que para esta persona existen un punto principal A y B. Entrevisto a la segunda persona y se repite nuevamente el dato A, pero en esta persona emergen otros dos datos novedosos. Con la tercera persona puede que se repita otra vez A y C en este caso, pero aparece un tercer dato novedoso. Con la cuarta persona nos empezamos a dar cuenta que ya se repiten, otra vez A, otra vez B y otra vez E. Con la quinta persona, otra vez A, otra vez B, otra vez C. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que, a pesar de que tenemos un modelo de entrevista, ya no están apareciendo datos nuevos. La población en sí ya no está agregando nueva data a mi información, entonces yo me doy cuenta que aquí yo ya debo parar. No existe un número específico, no existe. Normalmente en promedio aquí, me refiero a la Clínica Maya cuando elaboramos nuestros protocolos, solemos proponer un promedio de 30 personas. He trabajado en proyectos en los cuales hemos entrevistado a 30, a 40, a 20 o a 10. 10 suele ser poco, pero a veces es porque la población objetivo no es muy abundante o las personas no desean participar o simplemente de verdad a la décima ya se alcanzó la saturación. No existe un número específico, una fórmula específica. Depende mucho de cómo es que en la evolución del proyecto la gente va aportando nuevos temas que puedan emerger y aumentar a la cantidad y la calidad de la información que estamos obteniendo. Tenemos nosotros diferentes métodos de recolección de datos. Ninguno es excluyente al otro. Al momento de elaborar protocolos o de explicar la metodología, podemos tener una parte en la cual hagamos entrevistas, una parte en la cual hagamos focus groups, una parte en la cual hagamos observación, los tres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno va a ofrecer un enfoque diferente. Cuando nosotros hacemos entrevistas, tenemos la oportunidad de sentarnos frente a frente con una persona o hablar frente a frente y poder ver expresiones verbales, no verbales, seguir un modelo o un formato semiestructurado de entrevista, que eventualmente hasta pueden emerger diferentes otros temas de los cuales uno desee discutir, pero es individual. En un focus group podemos nosotros, por ejemplo, después de hacer una serie de entrevistas individuales, notar que hay temas que salen en más de un entrevistado.
Podemos coger esto y elaborar un pequeño modelo de entrevista, citar a personas en grupos de 4 a 6, por ejemplo, sentarlos, y ya que hemos tenido la recolección de estos datos extraídos de otras entrevistas, podemos probarlos y ver en grupo si es que el hecho de estar sentados en un grupo de personas con las mismas características procedentes de una misma comunidad, emergen nuevos temas de discusión, aspectos que de repente personas de manera individual no hubieran pensado, pero que ahora que se sientan y conversan con personas con sus similares características, es que emergen y pueden ofrecernos datos extras para nuestra investigación. Y en el caso de la observación, generalmente recurrimos a videos, análisis videográficos, y podemos hacer seguimientos a una persona en su día a día y observar cómo esta rutina diaria que ellos tienen puede también contribuir con datos extra que normalmente no hubiéramos obtenido de una entrevista y que también puede complementar y que se usan también para brindar datos y utilizarlos en los análisis al momento de hacer la investigación. Yo creo que un punto importante para distinguir aquí es que así como nosotros tenemos la pregunta PICO para dirigir nuestra pregunta de investigación en la metodología cuantitativa, en la cual la P va a ser la población, la I la intervención o la exposición, la C el comparador y la O de outcomes o resultados, para nosotros trabajar con investigación cualitativa tenemos el SPIDER. S, que viene a ser la muestra, PI, que viene a ser Phenomenon of Interest o fenómeno de interés, D de diseño, E de evaluación, R de Research Type, es decir, tipo de investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de el muestreo, como ya mencioné, normalmente en la investigación cualitativa se tiende a usar grupos menores en número para cuando hablamos de los participantes. Entonces, el término muestra tiende a ser más apropiado en este caso. Cuando nosotros hablamos del fenómeno de interés en la investigación cualitativa, el objetivo suele ser entender cómo y por qué ciertos comportamientos, decisiones y experiencias ocurren. Entonces, una intervención o una exposición en sí no siempre va a ser evidente para darnos este tipo de entendimiento, para ese tipo de metodología. En el caso del diseño, normalmente cuando nosotros elegimos un diseño, ya sea lo que hablamos, etnografía, teoría fundamentada, etc., lo que va a definir qué diseño vamos a utilizar es una teoría que nosotros vamos a usar, que en inglés le llamamos el theoretical framework. En español sería como que un contexto teórico en el cual nosotros vamos a sustentar el diseño que elegimos y el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, nosotros no utilizamos inferencias estadísticas en la investigación cualitativa. Y estos detalles en el diseño del estudio nos van a ayudar a tomar la decisión acerca de la robustez que vamos a tener en el estudio y el análisis. Asimismo, esto puede aumentar la detección de estudios cualitativos en las bases de datos cuando nosotros mandamos a hacer nuestra búsqueda sistemática, establecer un diseño específico. En el caso de la evaluación, la investigación cualitativa tiene los mismos resultados finales que la investigación cuantitativa, ¿no? Al final nosotros medimos outcomes, medimos resultados. Esto puede variar dependiendo de la pregunta de investigación y debe contener más constructos subjetivos y no observables que, por ejemplo, cuando comparamos pues, investigación cuantitativa, ¿no? Y bueno, en el caso del tipo de research, del tipo de investigación, lo que tenemos es que bueno, decidir si va a ser métodos mixtos, si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo. Ahora hemos resumido cuáles son los diseños importantes, cómo calcular una muestra, cuáles son los diferentes tipos de recolección de datos que podemos utilizar. Durante el desarrollo del foro y durante nuestra interacción,
podremos ir más a fondo en diferentes otras categorías, pero en sí, lo que quiero que se lleven como mensaje, como punto principal de esta presentación es que una buena calidad de investigación cualitativa es ética. Es decir, que se lleva a cabo utilizando medios que son respetuosos para las personas, que son honestos y que incluya valores como la empatía, como la colaboración, como el servicio, que la investigación y la data que nosotros recolectemos sea para mejorar la calidad de las personas. Que sea importante, es decir, tiene que ser relevante, tiene que ser útil, práctico, tiene que ser teóricamente útil para las personas, para que mejoren el conocimiento y nosotros así poder mejorar eventualmente el cuidado, por ejemplo, de pacientes a futuro. Tiene que ser claro, tiene que ser coherente. Es decir, tiene que proveernos clara y adecuada descripción de la pregunta de investigación. Tiene que proveer buen background para lo que estamos buscando y material contextual si es que lo queremos utilizar a futuro como una base teórica o utilizarlo en la práctica clínica. Y tiene que explicar de manera racional la metodología que hemos utilizado, por qué la elegimos, si está conectada con el objetivo y si se demuestra la data que nosotros estamos presentando. Tiene que ser flexible y dinámica, ¿sí? La data tiene que llevar a continuar la pregunta de investigación. Tiene que demostrar los métodos que hemos utilizado, tiene que demostrar la técnica de muestreo y tiene que ver cómo todas estas emergen juntas, cómo la pregunta de investigación se ve reflejada en nuestro análisis, se ve reflejada en nuestro muestreo y eso cómo se ve reflejado en las datas y los resultados que estamos mostrando. Tiene que ser reflexiva, es decir, el autoconocimiento es vital. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores somos el instrumento. Nosotros no vamos a tener un programa que lo haga por nosotros. Nosotros somos los que vamos a tocar los datos y tenemos que autoconocernos porque podemos tener algún riesgo de sesgo personal por algún preconcepto que tengamos. Entonces tenemos que estar totalmente al tanto de que esto puede ocurrir e influenciar nuestra recolección de datos, nuestro análisis o la forma como vamos a presentar los datos. Esto tiene que ser también creíble. Hay que demostrar credibilidad. Nosotros tenemos que demostrar data que le dé soporte a los hallazgos que encontramos. La población de estudio tiene que considerar la data adecuada. Eventualmente, en algún momento del estudio, tenemos que volver a la población objetivo y verificar que lo que hemos encontrado verdaderamente los representa. Y también tenemos que demostrar que los hallazgos tienen una conexión lógica entre ellos. La data tiene que ser confiable. Tenemos que demostrar que el proceso de análisis, de recolección, está siguiendo las reglas de nuestro diseño elegido. Las reglas y las convenciones de la forma como hemos elegido trabajar. La pregunta de investigación tiene que ser clara y tiene que conectarse lógicamente con nuestro diseño y con el objetivo de nuestro estudio. La investigación tiene que ser confirmable, es decir, si la data refleja las perspectivas y la experiencia de los participantes, es confirmable. Si el investigador ha anotado, ha documentado en su rol los potenciales sesgos, entonces eso significa que es confirmable. También tiene que ser transferible. Entonces, para que sea transferible es porque se puede aplicar lo que hemos aprendido en este proceso de investigación en otros contextos. La data tiene que representar conceptualmente a las personas que han pertenecido al estudio. El del investigador. Creo que esto ya lo mencioné antes, pero yo creo que es importante saber que el investigador es el cual va a moldear el proceso de investigación. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos nuestras propias motivaciones, preconceptos, percepciones, perspectivas del mundo y tenemos que ser conscientes de que esto va a afectar la manera como nosotros podemos manejar los datos y analizar los datos. Entonces, nos preguntamos o se preguntarán, ¿cómo entonces vamos a manejar estos sesgos que van a existir? Existen herramientas que podemos usar activamente y de manera muy creativa durante el proceso de la investigación, con la finalidad de reportar estos preconceptos importantes y manejarlos durante un proceso reflexivo.
Por ejemplo, podemos utilizar memos, cuadernitos, diarios de seguimiento, papelitos, idealmente no perderlos, con la finalidad de ir documentando estas ideas preconcebidas que nosotros podamos tener y que eventualmente puedan afectar la manera como vamos a presentar los datos. También existen problemas que pueden afectar la confiabilidad del estudio, la validez de los resultados. Pero nosotros tenemos que elegir las diferentes técnicas que nosotros podamos tener disponibles para verificar, para confirmar los hallazgos. Entonces, existen técnicas para también manejar el riesgo de sesgo de una manera diferente. Por ejemplo, entonces, para nosotros mantener la integridad del estudio, tratar de disminuir el riesgo de sesgo, nosotros tenemos diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos la triangulación, lo que llamamos el compromiso prolongado, auditorías externas, observación persistente de los datos y la reflexividad. En el caso de la triangulación, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar diferentes y múltiples fuentes de información para la investigación. De repente basarnos en más de una teoría y buscar hacer más fuerte y más poderosa nuestra data. En el caso del compromiso prolongado, lo que nosotros buscamos es conocer el contexto en el cual estamos trabajando, el ambiente donde hemos desarrollado el estudio. Eso también nos hace con más dominio de los datos y de los hallazgos que vayamos a presentar. Cuando nos referimos a las auditorías externas, lo que quiero decir es que podemos involucrar diferentes investigadores en diferentes momentos y aspectos del estudio. Es como que un ojo externo que puede venir y de repente ayudarnos a cambiar un poco el ángulo desde el cual estamos viendo los datos y ayudarnos a de repente notar algunos aspectos que no nos hemos dado cuenta, pero que pueden ser importantes y contributorios para el momento de presentar el resultado final. En el caso de la observación persistente, identificar características y elementos que son los más relevantes, siempre resaltarlos y que se conecten con el problema de estudio. Los podemos resaltar de diferentes maneras. Hay gente que trabaja en Excel, hay gente que trabaja con POSITs en la pizarra, hay gente que hace diagramas, que hace esquemas. Existen diferentes formas de trabajar la data, no hay una manera mandatoria. Y en el caso de la reflexividad, como mencioné, hay que tener en cuenta siempre nuestros propios preconceptos, nuestros propios sesgos que nos puedan de alguna manera alterar la manera en la cual queremos presentar los datos y desviarnos un poco del objetivo del estudio. Bueno, espero que esta síntesis les haya servido. Cualquier duda que ustedes tengan, vamos a estar intercambiando información en el foro. Investigación cualitativa tiende a ser una cosa nueva, o no sé si nueva, pero al menos no tan ejecutada. Hablamos a nivel de Latinoamérica. Y yo los invito a que si tienen curiosidad de querer saber más, no duden en contactarme. Y bueno, como cosas que deben quedar de esta ponencia es que la investigación cualitativa es flexible, es dinámica, depende mucho del investigador. Él es el que va a influenciar cómo es que vamos a llevar a cabo la recolección de los datos. La idea es que nosotros generemos hipótesis, generemos teorías, describamos datos que vayan a contribuir a mejorar la calidad en general de la vida de las personas, de la atención de un público específico, y el análisis se inicia desde que recolectamos la data. Así que en otra ocasión podré hablarles del análisis. Espero no haberlos confundido, sino más bien creado curiosidad y ganas de saber más sobre este tema. Y a continuación les dejo la pregunta con la cual vamos a abrir el foro de discusión.